hablamos del derecho de huelga y de derechos civiles y políticos. Por tanto, para centrar ese debate, es normal que tengamos que poner ejemplos de lo que sucede. Y claro, esos ejemplos suelen tener responsables. Y si esos responsables están en uno u otro partido, yo no tengo la culpa. Por lo demás, poco que añadir a lo dicho por quienes me han precedido en el uso de la palabra. Yo aclararía que yo creo que el derecho de huelga no se reclama, se ejerce, haciendo la huelga, precisamente. Pero bueno, ¿qué se puede decir de un Estado que lleva 40 años para aprobar una ley que regule el derecho de huelga? Que yo pondría en duda si habría que regularlo, pero 40 años y todavía no se ha hecho esa regulación. Eso sí, se van regulando diferentes leyes para coartar y coaccionar ese derecho de huelga. Pero no se regula. ¿Por qué no se regula? Pues no sabemos, pero mientras tanto permite que existan servicios mínimos del 90 y del 100% establecidos, por ejemplo, en Metromadrid en 2012 o en Renfe en 2013. 90% de servicios mínimos obligatorios, o sea que solo podría hacer huelga el 10% de la plantilla. La huelga, recordamos que es para paralizar la producción de la empresa, si no, no tiene ningún sentido hacer una huelga. Tampoco nos hemos roto las vestiduras, bueno, algunos sí que nos las rompimos, pero no fue no fue algo que todo el mundo salís a la calle con las manos en la cabeza diciendo «Dios, qué susto», cuando el ejército intervino en la huelga de controladores. Oiga, que intervino el ejército para coartar un derecho de huelga. Además, hablando de la huelga y de esto, porque como no queda claro qué es el derecho de huelga, qué no es el derecho de huelga, pues después se dan cosas que yo como sindicalista que he sido, y sigo siendo, aunque ahora esté en un paréntesis, siempre me ha sorprendido, ¿no? Cuando el 51% de la plantilla vota a favor de una huelga, el día de la huelga hay unos señores, generalmente con pistolas y cosas, bolas, que protegen al 49% que va de esquirol a trabajar y a reventar la huelga. Porque dicen que tienen que defender el derecho al trabajo. Ahora bien, si nos ponemos en la situación contraria y el 49% de una plantilla, que probablemente sea la de producción, decide ir a la huelga, pero el 51% de la plantilla, que probablemente sea de oficinas, ha decidido que no sale a la huelga, ese 49% puede ser despedido por ausencia injustificada a su puesto de trabajo. No pueden hacer huelga. Eso queda para que lo piensen cuando hablan del derecho de huelga. Podemos ver detenciones y juicios arbitrarios como el que nos ocupa, el de los 8 de Airbus, o como el de 2 jóvenes bizkaitarras condenados ya a 2 años de cárcel por hacer una pintada en la huelga general de 2012. Por hacer una simple pintada, claro, eran Euskal Herria. Eso también explica que ningún partido ni ningún sindicato de ámbito estatal moviese un dedo por ellos, porque eran Euskal Herria. Entonces aquí eso es un clásico, el que alguien pueda ir a la cárcel 2 años por hacer una pintada. Y mientras, hay empresas como el Corte Inglés o Mercadona que coaccionan sistemáticamente a sus trabajadores para que no hagan huelga, que los coaccionan para que no se sindiquen y son condenadas a multas irrisorias de 600 euros, de 500 euros, de 1.000 euros. Eso sí es legal. O no es legal, pero las penas son irrisorias. O se legalizan los cierres patronales, porque recordemos que hay 2 tipos de huelga, la que ejercen los trabajadores, pero también existe la huelga empresarial, que siempre se ha llamado cierre patronal. Últimamente nadie lo utiliza, se utilizaba mucho a inicios del siglo XX el nombre, pero realmente el cierre patronal se sigue utilizando. Se sigue utilizando y encima lo hemos legalizado. Ahora, cuando una empresa quiere reducir las condiciones laborales de los trabajadores, hace un cierre patronal. Eso sí, le llamamos ERE o ERTE. Aernnova, Laminaciones Arregui y tantas otras. Porque eso es lo que suponen esos seres que después igual, con mucha lucha de los trabajadores, se demuestra que eran ilegales. ¿Qué significan? Un cierre patronal para coaccionar a los trabajadores a asumir unas condiciones laborales. Pero ¿cómo regular el derecho de huelga con garantías si ni siquiera se puede garantizar el derecho sindical? Y aquí voy a recordar, el SAT tiene acumulados más de 1 millón de euros en multas por acciones sindicales sencillas, o sea, sin ataques a las personas, más de 1 millón de euros. La práctica totalidad de esos cuadros están condenados a la suma de 400 años de prisión.
400 años de prisión para un solo sindicato en el Estado español. Podríamos hablar, en cualquier otro estado del mundo, hablaríamos de que hay una represión clara contra un sindicato en concreto. ¿Y cómo regular el derecho de huelga en un estado si a cada caso de corrupción le sigue una redada para detener a un disidente, sea un tuitero, un anarquista o un simple titiritero? O cuando se condena a un joven vallecano sin pruebas, o se manda a prisión a una persona por un tartazo, algo que en Bruselas, en imágenes, hemos visto decenas de veces. Reivindicaciones de ese tipo, un tartazo, un bote de pintura, y se ha solucionado en Europa con una multa administrativa, o sea, con una multa económica. Y aquí, 2 años de cárcel. Cuando el Estado lleva más de una decena de ilegalizaciones a organizaciones políticas, la última causa Galiza, apenas un par de semanas, mientras los valedores de la corrupción se van alternando en el gobierno y aquí no pasa nada. En definitiva, nosotros podríamos firmar sin ningún tipo de problema la moción que presenta Irabasi, tal y como está. ¿Cómo no solidarizarnos con quienes sufren en Madrid, en Andalucía o en Canarias a este estado injusto de nacimiento? ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no colaborar con quien quiera aliviar dicha represión, aunque sea tan solo mínimamente, cuando nuestros vecinos y vecinas lo están sufriendo habitualmente? ¿Cómo no solidarizarnos con ellos? No nos podemos permitir esa hipocresía. Nosotros estaríamos dispuestos. Sin embargo, hemos presentado una enmienda de sustitución porque creemos que hay que ir un poco más allá del derecho de huelga. O sea, aquí no se están atacando solo el derecho de huelga, se están atacando sistemáticamente los derechos civiles y políticos de toda la sociedad. En un tiempo muy centrados en Euskal Herria, actualmente extendido a todo el Estado. Mila esker. Bien, es una lástima que no pueda escuchar antes de mi intervención al Partido Popular, porque las 4 intervenciones serían muy interesantes, las 2 del Partido Socialista y las 2 del Partido Popular, para hacer un estudio tipo la Universidad de Oxford, de estos que son maravillosos. Porque si los analizásemos fríamente nos daríamos cuenta de que se han estado tirando los trastos de quién ha ido recortando más. Pero no han recortado más porque uno ha abierto la mano y el otro ha recortado, no, porque yo he recortado y yo he recortado más. Entonces eso nos ha llevado en una espiral de recortes constantes desde 1978. Voy a aprovechar que la señora del Partido Popular me ha dado pie a ello, a hablar de que el domingo se cumplen 24 años de aprobar la ley Corcuera, o ley de la patada en la puerta, que se llamó, y que suponía la derogación formal, tal era así, de la ley 45/1959 del régimen franquista. Y miren ustedes por dónde, o sea, 17 años más tarde se deroga de la muerte del dictador, se deroga una ley del dictador, y en el mismo momento que se deroga, todos los partidos políticos, sin excepción, salvando al partido que en ese momento estaba en el gobierno, dicen que esa ley recorta los derechos y libertades de los ciudadanos. O sea, deroga una ley franquista y todos nos ponemos de acuerdo en que esa ley recorta los derechos civiles y políticos. No sé, hagan el análisis en sus cabezas porque tiene su cosa. Claro, en aquel momento dijo el señor Antonio Gutiérrez de UGT, y no se refería a la patada en la puerta, se refería al resto de la ley, porque él mismo decía que se estaba centrando mucho en la patada en la puerta, pero que la ley iba muchísimo más allá. Y dice, lo más grave es su utilización para reprimir derechos constitucionales, especialmente de los trabajadores, y se puede utilizar para impedir o coartar la libertad de participar en una huelga. Eso lo dice UGT, pero es que 2 días más tarde, en una rueda de prensa, el por entonces presidente del Partido Popular y posteriormente presidente del gobierno español, don José María Aznar, decía: esta ley no garantiza de forma correcta las libertades y los derechos de los ciudadanos. Recuerdo que está derogando una ley franquista. O sea, que esa ley deroga una ley franquista. Y es curioso porque, claro, han pasado desde el 92 aquí, han pasado otros 17 años, o sea, otros 24 años, y estamos hablando de una ley que reforma a la ley del 92, y todos estamos de acuerdo, a excepción del Partido Popular, que recorta aún más los derechos civiles y políticos. Entonces, si la del 92, que deroga una ley franquista,
recortaba derechos, si la del 2015 del Partido Popular recorta derechos, ¿a dónde vamos o de dónde no hemos salido?